Actualmente, el ejército ucraniano está llevando a cabo ataques no solo en Moscú y San Petersburgo, sino también en la península de Crimea. Ahora, incluso están intentando aislar completamente Crimea. Se está confirmando un éxodo en la península de Crimea. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Antes de eso, si quieren recibir las noticias internacionales más rápidas en el país, por favor, suscríbanse a Census Studio. Actualmente, se evalúa que Ucrania está mostrando superioridad en la guerra. Ucrania continúa realizando ataques aéreos sobre el territorio ruso y al mismo tiempo está golpeando persistentemente la península de Crimea. Desde junio, el ejército ucraniano ha estado utilizando drones para atacar todas las instalaciones clave en Crimea. Se están enfocando especialmente en atacar las instalaciones energéticas y la infraestructura ferroviaria de la península de Crimea. Por ejemplo, en la base petrolera Semikoloodskaya en Crimea, los ataques aéreos ucranianos han provocado que se corte el suministro de reservas de combustible para el ejército ruso. Además, para bloquear el suministro de combustible proveniente del territorio ruso, también están atacando la terminal petrolera del puerto de Feodosia. Pero el problema es que estos ataques aéreos no se limitan solo a la península de Crimea, sino que se están llevando a cabo en toda Rusia. La Agencia Internacional de Energía estimó que, debido a los recientes ataques del ejército ucraniano, más del 20% de la capacidad de refinación de Rusia se ha detenido temporalmente. Alguien podría preguntar si no se pueden transportar las cosas por tierra en lugar de por barco. Pero la península de Crimea no es una región autosuficiente. Necesita recibir suministros constantemente del exterior. Pero el ejército ucraniano sigue atacando la península de Crimea y al mismo tiempo ataca las rutas que la conectan con el exterior. Hay tres lugares principales. Primero, el puente de Kerch sufrió graves daños en 2022 debido a un ataque con coche bomba por parte de Ucrania y aún no ha sido completamente reparado, por lo que el transporte de combustible por ese puente sigue estando prohibido. Además, el ejército ucraniano sigue atacando rutas de suministro como puentes e infraestructuras ferroviarias. La autopista Novorossiya, ubicada en el noroeste de la península de Crimea, se ha convertido en un objetivo principal para el ejército ucraniano. Es una carretera que se inauguró en 2023 y que comienza en el territorio continental de Rusia. Pasa por Mariupol y Melitopol, que son zonas costeras del sureste de Ucrania, y conecta con la península de Crimea. Pero los drones del ejército ucraniano siguen patrullando la zona y están atacando los camiones que se dirigen hacia la península de Crimea. De hecho, el volumen de tráfico ha disminuido más del 40% en comparación con el mes anterior. Y el siguiente es el puente Chonhar, que conecta la provincia de Jersón con la península de Crimea, anexada por Rusia, y también fue atacado por drones. Debido a esto, el puente Chonhar resultó dañado y el paso fue cerrado temporalmente. Por eso, actualmente, la península de Crimea enfrenta una grave escasez de combustible. Incluso el suministro de energía se ha vuelto difícil. Se han implementado medidas de restricción en la distribución de combustible y actualmente, en la península de Crimea, decenas o cientos de autos hacen largas filas en las gasolineras. Además, hay que esperar 2 o 3 horas para poder recibir combustible. A esto se suma que también está ocurriendo acaparamiento de productos de primera necesidad y otros artículos. Además, como la península de Crimea está siendo atacada con demasiada frecuencia, los residentes están huyendo de la zona. Incluso el Ministerio de Energía de Rusia emitió un comunicado inusual sobre la situación actual del combustible, afirmando que las empresas energéticas están enfrentando un aumento en los ataques enemigos y que por esta razón en varias zonas del sur se están presentando interrupciones temporales en el suministro de combustible. Se analiza que esto ocurre porque el ejército ucraniano sigue atacando las instalaciones petroleras, tanto en la península de Crimea como en el territorio ruso. Rusia está adoptando una postura firme ante estos ataques. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, declaró que continuarán realizando ataques aéreos masivos contra objetivos que puedan afectar directamente la capacidad de combate y la infraestructura militar del ejército ucraniano. De hecho, el ejército ruso ha continuado recientemente con ataques de misiles y drones en toda Ucrania, y está tomando como principales objetivos las fábricas militares, las instalaciones ferroviarias y las instalaciones energéticas.
Sin embargo, la atención de los medios internacionales se está centrando en los recientes ataques con drones de largo alcance por parte de Ucrania. A medida que se han hecho públicas imágenes de ataques consecutivos en Moscú, la península de Crimea y las instalaciones de refinación de petróleo en Rusia, se está destacando considerablemente el daño que está recibiendo Rusia. Por otro lado, aunque los ataques aéreos del ejército ruso en la retaguardia ucraniana continúan de manera rutinaria, reciben relativamente poca atención. Por esta razón, aunque en el campo de batalla real ambos bandos se atacan simultáneamente, desde el exterior parece que la ofensiva de Ucrania es más destacada. También hay razones por las que Ucrania sigue atacando la península de Crimea. Desde que Rusia anexó por la fuerza la península de Crimea, en 2014, esta región ha estado bajo el control efectivo de Rusia durante más de 10 años. Sin embargo, la comunidad internacional todavía considera la península de Crimea como territorio ucraniano. Desde la perspectiva de Ucrania, también hay razones claras por las que no puede renunciar a Crimea. La península de Crimea es un punto estratégico que permite controlar el Mar Negro y afecta directamente la seguridad del sur de Ucrania y el comercio marítimo. Los principales puertos, incluyendo Sebastopol, tienen un valor considerable no solo militarmente, sino también económicamente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado públicamente en varias ocasiones durante la guerra su intención de recuperar la península de Crimea, precisamente por estas razones. El gobierno de Ucrania mantiene la postura de que, si no recupera la península de Crimea, no se puede considerar que haya restaurado su territorio a la situación previa a la guerra. Además, la península de Crimea es también una base clave para la flota del Mar Negro de Rusia. Si pueden ejercer presión sobre este lugar, pueden limitar el alcance de las actividades de la Marina rusa y suponer una carga para todo el Frente Sur. Sin embargo, en la realidad, es una tarea muy difícil para Ucrania recuperar directamente la península de Crimea mediante el despliegue de grandes fuerzas terrestres. Rusia ha construido instalaciones defensivas en toda la península de Crimea durante años y ha concentrado tropas y equipos allí. También han formado una fuerte red de defensa tanto en el mar como en el aire. Ucrania también es consciente de esta realidad, por lo que en lugar de un ataque frontal, se está concentrando en una estrategia para debilitar la capacidad de suministro del ejército ruso. De hecho, la península de Crimea en sí es un punto clave de suministro y concentración de tropas para las operaciones del sur del ejército ruso, así que si Crimea queda paralizada, tendrá un gran impacto en el frente sur. Por la misma razón, recientemente, el ejército ucraniano ha estado atacando de manera intensiva instalaciones de almacenamiento de petróleo, redes ferroviarias, instalaciones portuarias, puentes y vehículos de transporte de combustible. La península de Crimea en sí no tiene una base suficiente para la producción de energía, por lo que depende completamente del combustible y los suministros que llegan desde el exterior. Ucrania está apuntando precisamente a esta debilidad. El objetivo es dificultar el suministro de combustible y pertrechos que utiliza el ejército ruso e incluso limitar su capacidad de mover tropas. Si estos ataques continúan durante mucho tiempo, la península de Crimea podría ir perdiendo gradualmente su función como base militar. Rusia tendría que destinar más tropas y recursos antiaéreos para defender la península de Crimea, lo que podría aumentar la presión en otros frentes. La razón por la que Ucrania está atacando insistentemente la península de Crimea no es solo para recuperar territorio, sino que hay un cálculo estratégico para presionar la capacidad de todo el aparato militar ruso para sostener la guerra. Y aquí es donde se pone interesante. Lo interesante es que Ucrania no parece estar preparando una gran operación de desembarco o una ofensiva terrestre para recuperar de inmediato la península de Crimea. De hecho, si observamos los movimientos recientes del ejército ucraniano, parece que en lugar de tomar la península de Crimea como objetivo principal, se están concentrando en aumentar el costo que Rusia debe pagar para mantener Crimea. Actualmente, Rusia considera la península de Crimea como una zona que debe defender a toda costa. El problema es que Crimea no es la única región que Rusia tiene que defender. También continúan los ataques con drones en varias partes del territorio ruso, y Rusia debe seguir manteniendo el frente ucraniano. Además, ahora también tiene que preocuparse por la defensa de las zonas fronterizas. Desde la perspectiva de Rusia, no tiene más opción que distribuir sus recursos militares, limitados en varias regiones. Ucrania parece estar buscando precisamente provocar esta situación. Cuantos más ataques se repitan contra la península de Crimea, más tropas y recursos de defensa aérea tendrá que seguir desplegando Rusia. Tienen que desplegar nuevas redes de defensa aérea, enviar aviones de combate con mayor frecuencia
y aumentar el nivel de alerta en las instalaciones clave. Esto implica más personal y equipo. Esto también significa que el presupuesto se consume de manera continua. Además, para el mando ruso, la carga puede aumentar, ya que constantemente deben decidir qué región priorizar para la defensa. Si se concentran en defender la península de Crimea, otras áreas pueden volverse relativamente vulnerables. Y si dispersan sus fuerzas en otras regiones, la capacidad de defensa de Crimea puede debilitarse. Ucrania está presionando a Rusia para que repita este tipo de decisiones una y otra vez. Entre los expertos militares, se analiza que en la guerra moderna, desgastar continuamente los recursos del enemigo es tan importante como derrotar directamente a sus fuerzas. En ese sentido, se evalúa que los actuales ataques de Ucrania contra Crimea tienen como objetivo principal aumentar la carga de respuesta de Rusia, más que asegurar territorio. Si esta estrategia se mantiene durante mucho tiempo, Rusia podría enfrentarse a una situación en la que deba seguir destinando considerables recursos no solo al frente, sino también a la defensa en la retaguardia. Lo más destacable es que estos ataques han empezado a afectar a la sociedad rusa fuera del frente. Al principio de la guerra, muchos ciudadanos rusos veían el conflicto como algo lejano. Los combates reales ocurrían a cientos o miles de kilómetros en territorio ucraniano, y la mayoría de la vida cotidiana continuaba sin grandes cambios. El gobierno ruso también ha gestionado la situación para que los efectos negativos de la guerra no se sientan directamente en los mercados y entre los ciudadanos, minimizando así la inquietud social. Sin embargo, últimamente el ambiente está cambiando. Los drones de largo alcance de Ucrania han llegado hasta las cercanías de Moscú y San Petersburgo, y se han repetido casos en los que los principales aeropuertos han tenido que suspender operaciones temporalmente. Los residentes reciben alertas de ataques aéreos y videos de explosiones en tiempo real a través de sus teléfonos inteligentes. Las noticias de la guerra, que antes solo se escuchaban en el frente, ahora empiezan a formar parte de la vida cotidiana de los habitantes de las principales ciudades rusas. Además, los problemas en el suministro de combustible han aumentado la preocupación. En algunas regiones, la gente tiene que esperar mucho tiempo para cargar gasolina, y cada vez es más común que las autoridades locales limiten la cantidad que se puede comprar. Si esta situación se prolonga, podría ponerse en duda la capacidad de gestión estable de la retaguardia que tanto ha enfatizado el gobierno ruso. Especialmente en un contexto donde no se sabe cuándo terminará la guerra y las molestias diarias siguen acumulándose, es posible que la opinión pública interna en Rusia experimente cambios significativos.